Bueno, Pablo, en directo para la Banqueta Deportiva, cuéntanos un poco qué sensaciones hay. Partido quizá más tranquilo, ¿no?, de lo que llevamos de temporada. O sea, destape goleador. Sí. Podíamos haberlos repartido un poco en los otros partidos, pero bueno, no voy a quejarme. Creo que un partido que lo encarrilamos rápido, que salimos bien, que creo que fuimos superiores en la primera parte. Creo que te vas con ese resultado y que incluso podía ser mayor, porque creo que el futbolista más destacado de ellos la primera parte ha sido Junquera, que creo que ha hecho 2-3 paradas de mucho mérito. Y bueno, pues espero que este resultado, pues yo creo que viene a reflejar un poco el proceso, la dinámica, que creo que estábamos en una buena dinámica a pesar de los resultados, perdón. El otro día en Segovia yo creo que hicimos un partido para puntuar, así que bueno, espero que sea, bueno, pues un empujón el ver reflejado en resultados pues el trabajo que llevamos haciendo semanas atrás. ¿Qué significa para el vestuario ganarlo con holgura, un rival directo para la permanencia en este momento? Bueno, pues lo que te comentaba, yo creo que tiene que dar confianza, ¿no? Y oye, ganar 4-0 yo creo que tiene mérito en la categoría. Es muy difícil hacer goles, nos estaba costando, es muy difícil ganar holgadamente como lo hemos hecho hoy a cualquier rival. Al final creo que era un día para respetar al rival, porque venía con los mismos puntos que nosotros. Pues yo creo que fue también esa una de las claves, el no pensar que íbamos a venir aquí hoy y ganar con la gorra a un rival que tiene buenos futbolistas, que tenía, repito, los mismos puntos que nosotros. Y creo que les hemos respetado y a partir de ahí pues hoy creo que con balón hemos estado bien, hemos tenido el acierto que otros días no hemos tenido y bueno, pues hemos sabido también jugar la segunda parte con el resultado. ¿Vais a dejar marchar a Pablo Flores con el balón para casa? Hombre, yo por mí le dejaba, lo que pasa que ya sabéis cómo son los utilleros, no he conocido a un utillero que regalara un balón. Entonces vamos a intentar que lo lleve. Bueno, más allá de la broma, me alegro por él, por Pablo, y porque oye, creo que también que de manera individual se lo merece. Ya desde que llegó el año pasado no ha sido fácil para él, sobre todo por las lesiones, no ha tenido continuidad y bueno, pues en el momento que encadena 2-3 semanas de trabajo buenas, pues bueno, pues ya está, ahí está el buen jugador que es y todo lo que nos da. No es fácil meter un hat-trick en ninguna categoría y yo creo que se lo merece y me alegro por él. Da la sensación, con el 3-0 en el minuto casi 46 de partido, que los jugadores conversaban casi cabizbajos porque estaban disfrutando mucho, no querían que se acabara. Sí, lo comentábamos también en el vestuario. Yo creo que en estas situaciones es complicado disfrutar, ¿no? Es complicado disfrutar porque la clasificación te lo impide, tienes presión, las piernas tiemblan de vez en cuando y hoy creo que hemos ganado, que tenemos que ganar, pero hemos ganado siendo nosotros y hemos ganado de la forma que el equipo, disfruta, ¿no? Y te vas 3-0 al descanso, pero joder, he visto de todo en el fútbol, entonces sí que creo que hemos respetado a la lealtad la primera parte y los hemos respetado la segunda parte también, porque si hubiéramos bajado un poco, pues nos podían haber hecho un gol, podíamos haber entrado el miedo y creo que me ha gustado la segunda parte por eso, porque creo que a lo mejor con un poco menos de fútbol y menos vistosa, pero que hemos sabido manejar el resultado a favor.